Como siempre, bienvenidos sean a esta su clase de ciencias, que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la reproducción humana. Bien, reproducción. Ustedes ya saben que la reproducción es una característica de los seres vivos que permite perpetuar su especie, teniendo descendencia idéntica a sus progenitores. Bien, para reproducirse, los seres vivos utilizan dos tipos de mecanismos, que son el mecanismo asexual, que es por el que un solo individuo puede reproducirse. Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias, al dividirse, se pueden ir multiplicando, es decir, reproduciendo. Mientras que por el otro lado tenemos la reproducción de tipo sexual. La sexual obliga al ser vivo a tener dos participantes de diferente sexo. Un hombre, una mujer. Un macho, una hembra. Bien, eso sí, la condición es que sean de la misma especie. No se puede reproducir una jirafa con un gusano. Eso sería absurdo. Entonces, siendo de la misma especie, y la mayoría de hecho de los vertebrados, por ejemplo, realizan este tipo de reproducción de tipo sexual. ¿Cómo ocurre? Ustedes ya saben que por medio de la meiosis se logran los gametos o células sexuales. Si las células sexuales se unen, entonces hay una fecundación que va a dar origen a una reproducción. En este caso, como decía hace un momento, la reproducción humana. Bien, no vamos a hablar demasiado de todos los órganos que participan en este proceso. Únicamente les voy a mencionar los más importantes para que no se pierdan entre tanta información, ¿de acuerdo? Eso que quede claro. Acá tenemos unas imágenes del aparato reproductor femenino. Y aquí tenemos una imagen del aparato reproductor masculino. Reitero, no voy a mencionar todos los órganos que componen a ambos aparatos. Únicamente les voy a indicar los más relevantes en este momento para que ustedes lo puedan comprender. Bien, ok. Decía hace un momento que la fecundación se da cuando se unen las células sexuales. En el caso de nosotros, óvulo, espermatozoide. Que esa unión, lo reitero, es una fecundación que va a dar origen ya no ahora a un óvulo y a un espermatozoide separados, sino a una sola célula que llamamos cigoto. Este cigoto va a pasar por todo el proceso de embarazo en tres etapas muy ampliamente hablando, que son desarrollo embrionario, período fetal y parto. ¿Cómo ocurre esto? Es aquí donde entran los órganos y les quiero mencionar. Primeramente, vamos a hacer analogías en ambas partes, ¿de acuerdo? Acá tenemos al ovario, ¿sí? Que es donde nace la célula sexual, que es el óvulo. Y de este lado tenemos al testículo, que también hace el mismo trabajo, crear una célula sexual. El ovario expulsa el óvulo y lo envía a través de las trompas de falopio, que son estas que vemos aquí, una derecha y una izquierda. El testículo, a su vez, va a enviar su célula sexual por medio de este tubo que se llama conducto deferente. Bien, el conducto deferente, y aquí tenemos las trompas de falopio. Siguiendo con las partes más importantes de este proceso, acá tenemos al útero. El óvulo, si es fecundado y se forma un cigoto, en las paredes del útero se va a insertar y ahí es donde va a suceder el periodo del embrión, del feto, y posteriormente será expulsado por esta parte inferior, que ahorita voy a hablar de ella. Bien, en el caso de los varones, acá tenemos las vesículas seminales. Estas vesículas seminales, no olviden que el espermatozoide salió del testículo, subió por el conducto deferente
se unió a las vesículas seminales donde se produce el semen. Bien, ahora, de este lado les indicaba hace un momento que les iba a mencionar a esta porción que tenemos aquí abajo, que es la vagina. Tenemos la otra parte masculina, que es el pene. Es simple, el pene se introduce a la vagina, deposita todo el líquido que se fabricó en las vesículas seminales junto con los espermatozoides, y al depositarlo acá en el interior de la vagina, el semen va subiendo. Más que nada el espermatozoide es el que se va moviendo, y aproximadamente en el segundo tercio, que es esta parte que indico acá, es mayor la probabilidad que se una con el óvulo y lo fecunde. Y si lo fecunda, hay un cigoto. Y si hay un cigoto, se va a insertar en las paredes del útero, que se llama endometrio, se introduce y aquí tenemos un embarazo. Bien, hasta acá no hay gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que es la reproducción humana y la reproducción de cualquier vertebrado. No hay tanta diferencia. Pero ojo, mucho ojo con esta parte, mi querido alumno y alumna. Los seres humanos no somos como las demás especies. Sí es cierto, nuestra reproducción se da casi del mismo modo que la de un perrito o la de un gatito, ok, pero los benefactores de un ser humano no son precisamente los benefactores de un gato o un perrito. Ahí hay mucha diferencia. Primero que nada, tienes que considerar que para que todo esto ocurra, hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, el psicológico, muy importante. A tu edad, sí es verdad, muchos de ustedes ya se pueden reproducir, pero no olvides que tu corteza prefrontal ni siquiera se ha terminado de madurar. Por tanto, no va a ser conveniente que lo hagas, en ningún sentido. Hay que buscar mucha información, hay métodos para prevenirlo, que son los métodos anticonceptivos, y todavía tienes que considerar los porqués te estoy explicando esto. Fácil de comprender también. Solamente ponte a pensar que no solamente los factores psicológicos, como la sexualidad, va implicada en esto. También tienes que considerar la situación emocional. Como ser humano tienes emociones más grandes que cualquier otra especie. Entonces no te puedes reproducir así nomás porque estaba aburrido y hoy me quise reproducir. No tengo nada que hacer y, ok, tendré un hijo. No, no puedes hacer eso. Porque aquí es donde viene la otra parte, el aspecto social. En una sociedad donde la economía es inestable, ya sabes, la ausencia de trabajo, no hay mucho recurso para satisfacer algunas necesidades básicas, también vas a considerar que tienes que inculcarle valores a esa nueva criatura. Además, que tienes que proporcionarle todos los bienes que necesita, que son muchísimos. Por ejemplo, el alimento, la vivienda, la ropa, la educación, el apoyo emocional, que ese nunca vas a terminar de darlo. Y te vuelvo a decir, aparentemente es sencillo el reproducirse, pero lo que viene después es más complejo. Te recomiendo que lo pienses mucho, porque estamos viviendo en unos momentos bastante complicados socialmente hablando, tú ya lo sabes, la política, las redes sociales, la economía, en fin. Date tu tiempo, ve creciendo a tu propio ritmo, y cuando tú puedas responder a esta pregunta, ¿estoy dispuesto a ser un buen padre o una buena madre? Cueste lo que cueste. ¿Estoy dispuesto a darle buena educación a mi hijo o a mi hija? Y te respondas sí, porque ya tengo la capacidad. Entonces, adelante. Pero mientras no sea así, evítalo. Cada cosa tiene su momento. Cada persona tiene su tiempo. Nos vemos pronto.